Estamos en una serie hablando de cómo experimentar a Dios juntos. Y si no han estado con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch y pueden bajar los sermones anteriores, verlos también las notas. Pero hoy día vamos a seguir con nuestro tema y hoy día vamos a estar hablando de cómo experimentar a Dios en la adoración. Entonces, si tienen su Biblia, vayan a Hechos capítulo 16. Si no tienen Biblia, afuera en la entrada hay Biblias. Sería un privilegio para mí darles uno. Hechos capítulo 16. Voy a leer los versículos 16 al 40 esta mañana. Hechos 16, versículo 16 al 40. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, y este es Pablo el que está hablando, Pablo junto con Silas. Mientras íbamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. Y la joven venía tras nosotros, y la voz en el cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian el camino de la salvación. Y esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y lo presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Y allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. Y la gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Y después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Y al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. Y a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Y de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Y a esas horas de la noche el carcelero los tomó y los lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Y después lo llevó a su casa y le sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Y al día siguiente los magistrados enviaron unos alguaciles a decirles: suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los magistrados mandan a decir que les deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo: después de que nos azotaron públicamente, nos echaron a la cárcel sin una sentencia judicial. ¿Y ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles fueron a decir a los magistrados que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Y al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos los consolaron y se fueron. ¡Qué historia más bella!, ¿no? Qué entretenido. Y hablando de la alabanza esta mañana, nosotros muchas veces al leer este capítulo, esta historia, quizás usted lo ha oído antes, muchas veces al oír esta historia, lo primero que viene a la mente es esto:
cuando estoy en una situación difícil, si yo alabo a Dios, Dios me va a salvar, me va a sacar de mi situación. Y sería fácil pensar que esto es lo que nos enseña este pasaje, pero la realidad es que es una enseñanza totalmente diferente a lo que Dios quiere que sacamos de esta historia. Y para entender muy bien la importancia de esta historia, es importante entender culturalmente lo que está pasando e históricamente lo que está pasando. Mira ahí en sus notas, puse los antecedentes de lo que está pasando en esta situación. Pablo está en su segundo viaje misionero. Y Pablo y Silas son arrestados por los Filipos. Han llegado a Filipo y los Filipos han arrestado a Pablo y a Silas. Los Filipos eran una colonia romana oficial, lo que significa que un emigrante de Roma tendría los mismos derechos y privilegios que como si estuviera en Roma. Es más, can we put that map up here? Creo que tengo una mapa aquí. Este es el mar Mediterráneo. Por acá se encuentra Siria y Turquía hoy día. Aquí arriba, esto es el mar Mediterráneo. Acá está Israel. Acá está hoy día Turquía y Grecia. Y Filipo se encuentra aquí, al norte del mar Mediterráneo, ¿no? Y Pablo en su segundo viaje misionero ha salido de Jerusalén, ha pasado por todo Asia Menor, lo que conocemos como Turquía hoy día, y ha llegado a Filipo, y es en Filipo donde es, para entender lo que está pasando, es una ciudad romana, justo muy importante, porque todo el comercio de Europa viene por un camino romano que pasa a través de Filipo hacia Asia Menor. Y Asia Menor en esos días, en el primer siglo, no es como Asia que conocemos nosotros hoy día, que es puro desierto y ese tipo de cosas. No, no, no. En el primer siglo, Asia Menor es uno de los lugares más fructuosos y más ricos de todo el imperio romano. Viene todo el comercio de Asia a lo que es hoy día Turquía, en la Biblia se llama Asia Menor, y todo el comercio de Europa, y vienen a Asia Menor. Entonces Pablo ha pasado por Asia Menor, y para entrar a Europa es necesario pasar por Filipo. Y es en Filipo, una ciudad romana, que es muy importante, porque no es como cualquier otra ciudad romana. En Filipo es una ciudad que literalmente Roma, cuando construye a Filipo, lo construye como una Roma chiquita. En otras palabras, ellos quieren que todo el mundo que pase de Europa a Asia Menor y todo el mundo que viene de Asia a Europa pase por Filipo y se den cuenta que Roma está declarando al mundo: nosotros somos dueños de todo este imperio y aquí estamos nosotros con toda nuestra estructura. Roma tenía ingenieros que eran más avanzados que todas las otras culturas en su día. Entonces ellos construyen una ciudad en vez de tener que salir de la ciudad, de ir a un pozo o a un río para sacar agua. No, los ingenieros de Roma han creado, han diseñado formas de traer agua de los ríos o de los lagos a la ciudad. Entonces yo no necesito salir de la ciudad como una ciudad en Asia o una ciudad en Israel. No, no. El agua viene a mí. Los romanos tenían baños. No es necesario que yo salga de la ciudad para usar el baño. No, ellos han construido y sus ingenieros han inventado todo lo que es la estructura, no sé cómo se dice en español, sewage, ¿cómo se dice? Alcantarillado. Entonces hay baños en Roma. Entonces, si tú eres de Asia o eres de Europa, estás viajando de uno al otro y llegas a Filipo, va a ser, si vienes de Asia, va a ser tu primer vista de la riqueza, de la sabiduría de este imperio y el poder de este imperio romano. Go ahead and let's go through some of these pictures. Mira algunas de estas fotos de las ruinas de Filipo. Esto es una foto aérea del teatro en Filipo. Este teatro, increíble, el primer siglo no existía equipo de sonido como nosotros usamos aquí. Pero si tú vas a Filipo hoy día y te paras aquí en el escenario,
Vas a mirar, go to the next one. Vas a mirar hacia arriba y vas a ver a un teatro que hay asientos para miles de personas. Y yo cuando fui a Turquía, en una ciudad romana, me paré en el escenario y cantaba, y mi familia parecían hormigas arriba. Y podían escucharme a mí cantar sin equipo de sonido. La ingeniería de los romanos era increíble. Y imagínate, si tú vienes de Asia hacia Europa, nunca has visto algo así, nunca. Y tú llegas a Filipo y hay teatro, hay conciertos, hay todo tipo de cosas. Y tú te sientas ahí con miles de personas y puedes escuchar a un pastor como yo o un orador declarando o contando historias sin micrófono. Nosotros podemos quepan 400 personas en esta habitación. Y estamos usando equipo de sonido para que usted escuche bien. Pero si tú te paras en el teatro, algunos de estos teatros romanos quepaban 20,000 personas. Y tú hablas en voz alta y por la ingeniería y la naturaleza, el cerro atrás y todo eso, se escuchaba tan claro como si tuviera micrófono. Go to the next slide. Aquí puedes ver algunas de las ruinas de Filipo. Go to the next one. Todo lo que ves hoy día son piedras. Pero aquí puedes ver la parte baja, en la fundación de una de las columnas de Filipo. Y estamos hablando de miles de columnas. Y mira el detalle en la piedra que han, como si lo hubieran hecho como una, ¿cómo se dice? Sculpture, una escultura. No, con martillo los romanos han hecho todo tipo de detalle en la piedra. Go to the next slide. Lo que tú ves hoy día son piedras, ¿no? Pero si tú fueras en el primer siglo, cada una de estas piedras, esas son la parte interior del pared. Cada una de estas piedras había, ¿cómo se dice? Mármol. Encima de esto, mármol blanco. Toda piedra estaba cubierta de mármol blanco. Go to the next slide. Algunas de estas columnas puedes ver un poco del mármol, ¿no? En algunas. La mayoría de las ruinas hoy día ya no tienen el mármol porque lo han robado a través de los años, ¿no? Y lo han vendido. Pero pueden ver el detalle de todo. Go to the next slide. Y pueden ver, estas columnas parecen chiquitas al lado mío, pero estas columnas son como de 2 pisos de alto, ¿no? Y interesantemente, cada pulgada, cada centímetro de las ciudades romanas tenían. Nosotros creemos que nosotros somos los primeros que tenemos las redes sociales, ¿no? El Instagram, el Facebook. Los romanos fueron los que inventaron las redes sociales. Cada centímetro de sus ciudades tenían esculturas en el mármol que contaban historias. Y si tú vas aún hoy día en las ruinas romanas, donde no han robado los mármoles, pueden ver las esculturas. Y hay millones de esculturas en cada ciudad romana. Go ahead, go to the next slide. Pueden ver estas columnas. Son como del tamaño del bautismo acá. De redondo, como 2 metros de gruesos, ¿no? Parecen chiquitas ahí en la foto. Go to the next slide. Puede ver cada centímetro. O tienen algo, una escultura, o tienen letras escritas. Pero el detalle es increíble. Go to the next slide. Esto es lo que ves en cada centímetro. Y todo esto está contando una historia. Para nosotros, una señora. No. Todo esto está contando una historia. Entonces tú cuando entras a la ciudad de Filipo o cualquier ciudad romana y estás caminando, todas las columnas y todos tienen esculturas que están contando una historia. Y en el primer siglo hubieran habido, literalmente los llamaban oradores romanos, que paraban ahí cuando venían los pasajeros pasando de una ciudad a la otra. Ellos estaban contando las historias
Entonces tú al entrar a la ciudad vas a caminar bueno, cada ciudad romana tiene como un pasaje por la cual entras. Entras por las puertas de la ciudad y hay columnas a ambos lados llenas de fotos como estas. Bueno, esculturas, no fotos, pero para entrar a la ciudad. Y cuando entras, el orador está parado en la puerta de la ciudad y ellos empiezan a contar la historia. Entonces no solo estás escuchando la historia de los héroes romanos, pero estás viendo estas historias de los héroes romanos, ¿no? Is that the last one or is there more? You can go to the next one. Ahí puedes ver un poquito del tamaño de una persona al lado de estas piedras, ¿no? Y ahora todo esto son piedras, pero todo esto hubiera sido brillante blanco mármol con esculturas y ese tipo de cosas. Filipo era conocido, Filipo se llama Filipo por el emperador Filipo, que era el padre del emperador que estaba en poder cuando pasa la historia que acabamos de leer. Y él se llamaba Filipe. Entonces él construyó esta ciudad y lo llama Filipo para que todos se recuerdan de él. Y en cada ciudad romana, los romanos creían en muchos dioses, habían templos para los dioses, pero cada ciudad romana hay un dios que gente paga al imperio romano para que el imperio romano declare que esta ciudad pertenece a este dios. Pueden alabar a cualquier dios en la ciudad, pero la ciudad pertenece para este Dios, y el Dios a la cual pertenece es la persona más rica de la ciudad, paga al emperador para que declare que su Dios sea el Dios más importante de la ciudad. En este caso, Felipe construye la ciudad y él declara que el Dios del héroe es el Dios de la ciudad. Y entonces la mayoría de toda la alabanza que pasa en la ciudad de Filipo es adoración y alabanza hacia los héroes romanos. Entonces, al entrar en Filipo, lo que tú vas a ver son muchas esculturas contando las historias, y la mayoría no son verdad, pero contando las historias de qué tan grande era Felipe, el emperador. Porque los romanos creían que el emperador era hijo de Dios. Entonces Felipe declara a sí mismo como Dios de esta ciudad, y ya que ha muerto, aún después de su muerte, todo el mundo que entra a Filipo escucha de los cuentos de qué tan heroico era Felipe. Y las esculturas, Felipe era un señor de qué sé yo, 1.5 metros, no tenía mucho pelo, poquito gordo. Pero las esculturas de Felipe no van a ser así. Las esculturas de Felipe lo van a tener como 2 metros, súper desarrollado la musculatura, ¿no? Y así es, porque ellos están contando las historias, la mayoría que no son verdad, acerca del heroísmo de Felipe. Porque Felipe, cuando construye la ciudad, él quiere que cuando él muera, todo el mundo siga alabándole a él. Es en este contexto que encontramos esta historia. Y llega Pablo y Silas a Filipo en su viaje a Europa. You can take the pictures down now. A Europa. Y cuando llegan a Filipo, ellos vienen y, como cuenta la historia, entran a la ciudad, o si lees anteriormente la historia, llegan y pasean por todo Filipo y no encuentran una sinagoga judía en toda la ciudad. Y esto es importante entenderlo. En el versículo 13 dice que Pablo salió de la puerta para buscar un lugar para orar. En otras palabras, esto es importante porque Pablo y Silas a cada ciudad que llegaban buscaban la sinagoga judía, porque iban ahí para orar y para contarle a los judíos en esa ciudad acerca del Mesías que había venido, muerto y resucitado. En el primer siglo no hay diferencia entre el cristiano y el judío. El cristiano es un judío que cree que el Mesías ya ha venido. Entonces, esta historia en Hechos 16 pasa entre los años, alrededor del año 50 después de Cristo.
dale unos 5 años al otro, entre el año 45 y 55. Y llega Pablo y Silas, llegan a la ciudad, buscan en toda la ciudad una sinagoga donde orar para poder contarle el evangelio a los judíos que están ahí, y no encuentran sinagoga en Filipo. Y esto es importante porque esto significa, para tener una sinagoga judía es necesario que hayan 10 hombres judíos. Y esto lo que nos enseña es que en la ciudad de Filipo no había ni siquiera 10 judíos que creen en el Dios Yahweh en la ciudad de Filipo. Entonces buscan una sinagoga, no encuentran, entonces salen de la ciudad buscando un lugar donde orar. Y eso lo pueden ver en el versículo 13 que no leímos. Filipo era conocido como una ciudad de culto para héroes, como ya dije. Y Filipo era una ciudad rica y lujosa, importante para la ruta de comercio. Entendiendo esto, este contexto, esto nos cuenta y nos da un poco de perspectiva en lo que está haciendo Dios en la historia que leímos esta mañana. Porque entran Pablo y Silas y mientras pasean por la ciudad hay una joven, una chica que les empieza a seguir por donde quiera que vayan en la ciudad, y ella está gritando: estos 2 hombres vienen del Dios Altísimo y ellos saben la verdadera manera de salvación. Y esto nos confunde un poco, porque después de 2 o 3 días paseando por Filipo, Pablo llega frustrado y se da vuelta y echa al demonio que está dentro de la joven, la echa de la joven. Y la calla o le calla al demonio y la echa. Y el cuento dice que los amos de esta joven, al darse cuenta que el demonio había salido de ella, ellos no sabían que era un demonio, pero ahora ella no puede contarle el futuro a la gente. Ellos han perdido su manera de comercio. Entonces ellos, frustrados, van al magistrado para que arresten a Pablo y Silas, lo acusan como judíos, lo arrestan, lo azotean con los palos y lo echan a la cárcel. Y hay cosas que nosotros podemos aprender sobre cómo experimentar a Dios a través de la adoración, a través de esta historia. 3 cosas importantes que yo quiero contar esta mañana. Número 1, para experimentar a Dios a través de la oración es muy importante que tú y yo conozcamos y entendamos el verdadero significado de la adoración y la alabanza. O la verdadera definición de adoración y alabanza. Muchos de nosotros, habiendo crecido en la iglesia, usamos esos 2 términos intercambiablemente, adoración y alabanza, pero los 2 términos significan cosas diferentes y muy importantes, ¿ok? La adoración significa reverenciar, mostrar respeto o admiración extravagantemente a algo o a alguien. Y proviene del inglés antiguo que significa worthship o declarar el valor a algo. De ahí viene la palabra adoración, traducido al español. Literalmente, cuando adoramos a algo, le estamos dando valor o declarando valor a algo o a alguien. Eso es diferente que alabar a algo. La alabanza, definido, es una expresión de adoración, declarando el valor de una persona o objeto. Entonces, yo puedo adorar a algo sin alabarlo. ¿Entendamos eso? Es una diferencia muy pequeña, pero muy importante. Yo cuando alabo algo, estoy físicamente declarando mi adoración a algo, pero yo puedo adorar a algo sin alabarlo. ¿Y por qué es importante esto? Porque a primera vista parecería que el demonio en esta historia está adorando a Dios y que Pablo no lo está haciendo.
Porque el demonio está declarando la verdad de Dios en esta historia. El demonio en esta joven declara para que todo Filipo escucha que estos dos hombres conocen al Dios Altísimo. Eso es verdad. Y declara que ellos saben la manera de salvación, que también es verdad. Y Pablo calla al demonio y lo echa. ¿Por qué? Si nosotros usáramos la lógica, la realidad es que Pablo debería de darle la gracia a este demonio porque este demonio está haciendo el trabajo para él, ¿no? Todo Filipo está escuchando de la joven que ha profetizado el futuro para muchos de ellos, que estos dos hombres conocen al Dios Altísimo y la manera de salvación. Si fuera yo estaría diciendo, escúchenle a ella, porque está declarando la verdad. Me está haciendo el trabajo fácil a mí. Si yo vengo para declarar el evangelio a este pueblo, a esta ciudad, yo ni siquiera tengo que hacerlo. Ella lo está haciendo por mí. Y la realidad es que muchos de nosotros hacemos lo mismo en nuestra adoración, sin saberlo. Pero Pablo está muy, ¿cómo se dice? Atunado. Él está muy, no confundido, muy sabio, afinado a lo que quiere el Espíritu Santo, ¿no? Y él sabe que aunque esta chica está alabando, está declarando la verdad de Dios, no está adorando a Dios. Este demonio está alabando a Dios y a Pablo y Silas, pero no está adorando a Dios. En otras palabras, al declarar la verdad acerca de Dios y acerca de estos dos hombres, está alabando, pero este demonio no adora a Dios. Es posible declarar la verdad de Dios. Es posible entrar cada domingo y alabar a Dios sin adorarle a Él. ¿Ven la diferencia? Una diferencia muy importante. A primera vista parecería que este demonio está adorando a Dios, pero no lo está haciendo. Si bien este demonio alaba a Dios con precisión, intenta beneficiarse y unirse a la gloria de Dios. En otras palabras, este demonio que ha tenido poder en esta ciudad, mintiéndole a la gente, diciendo que el Dios de Felipe, el héroe de Felipe, ha bendecido a esta joven con el poder de declararle el futuro a la gente y pasa lo que ella dice que va a pasar. Ella ha distraído y ha dirigido a la gente a alabar a un Dios falso. Y este demonio sabe muy bien, cuando llega Pablo y Silas a Filipo, este demonio reconoce al Espíritu Santo dentro de ellos. Y este demonio sabe, mi poder aquí ha llegado a su fin, a menos que yo me une a lo que ellos estén haciendo. Y cuando ellos declaran el evangelio, la gente se empieza a salvar. Quizás cuando ellos se vayan, si yo he declarado la verdad acerca de ellos, quizás cuando ellos se vayan, yo como demonio puedo decepcionar a la gente y ellos me van a creer a mí porque la salvación que han experimentado a través de Pablo y Silas van a saber que yo declaré la verdad acerca de ellos y yo puedo seguir decepcionando a la gente con mi poder. En otras palabras, este demonio quiere recibir parte de la gloria de Dios. Entonces este demonio declara la verdad acerca de Dios y acerca de Pablo y Silas, porque este demonio quiere compartir en la gloria de Dios que va a venir a través de la salvación de la gente para poder seguir decepcionándoles después. Esto debería causarnos pausa a nosotros, porque esto significa que nosotros podemos hacer la misma cosa.
Que yo puedo venir domingo tras domingo y alabar a Dios con la boca y declarar las verdades de Dios sin verdaderamente adorar a Dios con mi vida. Wow. Pablo no es decepcionado por este demonio. Y Pablo sabe muy bien la palabra de Dios porque Pablo fue educado como judío. Aunque su papá era ciudadano romano, su mamá era judía. Y Pablo tenía los mejores profesores judíos que podía pagar la gente rica porque su padre era un romano rico. Y Pablo fue educado en todo lo que es la Biblia. Y Pablo sabe muy bien lo que dice Isaías 42:8. Que dice, yo soy el Señor, es Yahweh el que está hablando. Dios, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a los ídolos. Y Pablo sabe muy bien que este demonio está tratando de recibir parte de la gloria de Dios, declarando y alabando a Dios en este instante para decepcionar a la gente después. Entonces Pablo lo que hace no es por frustración de esta chica que está gritando la verdad. No. Es la frustración con el hecho de que este demonio está tratando de robarle la gloria a Dios. Entonces Pablo calla al demonio y echa al demonio de la joven. Sabiendo muy bien que parte de la riqueza que viene a Filipo es porque Filipo es conocido como esa ciudad donde alaban a dioses de los héroes y donde si tú viajas de Europa o Asia a Filipo, hay una joven que puede decirte tu futuro. Y vienen viajeros de todo el mundo a Filipo para recibir profecía acerca de su futuro. Y ahora ese comercio ya no existe. La razón entera por la cual la ciudad de Filipo fue creado fue para la idolatría de Filipe. Y ahora el poder ya no está. La mentira de predicar el futuro a la gente ya no pasa. Y la gente no puede ser decepcionada. Entonces, ahora entendemos por qué van a arrestar a Pablo y Silas. Literalmente, desde ese día en adelante, cuando entra gente en Filipo y el orador está ahí declarando, bienvenido a la ciudad de Filipo, donde Felipe es alabado por su heroísmo y conquistando a todos los guerras por la cual luchó. Y mírenlas, aquí a la derecha van a ver Filipo cuando era joven y aquí a la izquierda es Filipo cuando en su primer batalla en este bla 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 bla. Y estas son las conquistas. Y cuando llegan al final y dan a la derecha van a ver la conquista de Filipo en bla 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 bla. Y si vas a la izquierda está el templo donde puedes recibir la predicación de tu futuro. Y ahora el orador va a decir todo eso y van a entrar la gente y va a decir, ya, aquí no hay poder. Nadie me puede predicar el futuro ahora. Con razón entonces han arrestado a Pablo y Silas. Mira, al alabar a Dios con precisión o con verdad, el demonio que sabe lo que Dios se prepara para hacer en Filipo, trata de seguir engañando a la gente. Pero como dice Cristo mismo en Mateo capítulo 7, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol sano da buen fruto, pero el árbol enfermo da mal fruto. Un árbol sano no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo da buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así por sus frutos los reconocerán. Pregúntate esta mañana, ¿adoro yo a Dios o simplemente alabo a Dios? Sí, voy los domingos y canto las canciones y declaro que Jesucristo es Señor,
Pero los otros 6 días a la semana, ¿cómo vives tu vida? ¿Rendido al señoría de Cristo? ¿O pidiendo que Dios se rinda al señoría tuyo en tu vida? En tus oraciones, oras, Dios, haz lo que quieras de mí. Demuéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. O en tus oraciones estás orando, Dios, yo quiero esto, yo necesito esto, ven y haga esto como yo quiera en mi vida. Y eso va a indicar probablemente dónde está tu adoración. ¿Adoras a Dios o te adoras a ti mismo? Porque es posible adorarte a ti mismo, pero alabar a Dios los domingos o cuando te proviene. Y como dice la Biblia en Isaías y como dice Cristo en Mateo 7, no debemos de adorar a cualquier otra cosa o persona más que a Dios. Dios debería de tener el valor más grande en mi vida. Debo de valorar a Dios y a su camino y sus deseos más que cualquier otra cosa, porque Dios no comparte su gloria con ningún otro. Pregúntate, ¿qué cosas valoro más que Dios en mi vida en este momento? Ahí puse algunos ejemplos, ¿no? Y la realidad es que para todos nosotros esto debe de ser una práctica diaria. Dios, este día ayúdame a adorarte a ti más que cualquier otra cosa. Porque las circunstancias en la vida cambian a cada momento. Es necesario en cada momento rendir cada circunstancia a Dios y adorarle a Él más que la circunstancia. Pablo y Silas, aunque son azotados con palos y echados a la cárcel, su actitud no cambia. ¿Cómo sabemos que su actitud no cambia? Porque a medianoche sabemos que tienen heridas abiertas porque el carcelero luego los va a limpiar. En medianoche, en medio de la cárcel, sangrando de sus heridas y todo tipo de cosas, probablemente no han comido en un día. ¿Qué es lo que están haciendo Pablo y Silas? Alabando. La Biblia dice que están orando y cantando las alabanzas de Dios. Ellos no dejan que la circunstancia cambie su adoración. En tiempo bueno como en tiempo malo, valorean a Dios más que cualquier otra cosa. Más que su confortabilidad, más que sus deseos, y alaban a Dios en medio de una temporada de vida donde la mayoría de nosotros estaríamos quejándonos a Dios, ¿no? Lo segundo que yo veo es que nuestra adoración no está determinada por nuestras circunstancias, sino que la verdadera adoración determina cómo respondemos a nuestras circunstancias. Ahí están, orando y cantando las alabanzas de Dios. Y mira lo que pasa. La Biblia dice que Pablo y Silas, al estar alabando y orando en medio del peor circunstancia en su vida, ¿qué es lo que pasa? Si no lees con atención, vas a sobrepasarlo por completo. Pero la Biblia dice que los otros presos, ¿qué estaban haciendo cuando Pablo y Silas están orando y cantando? Míralo otra vez. Versículo 25. A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos ¿qué? Los escuchaban. Wow. Mira, la mayoría de nosotros cuando queremos evangelizar a nuestros amigos, nuestras familias, nosotros queremos entrar donde están ellos y queremos que Dios milagrosamente declare su verdad, ¿no? Y eso fue lo que pasa cuando Pablo y Silas entran a la ciudad.
hay un milagro, hay una profeta, ahora es un profeta falso y el poder de la profecía viene del demonio, pero el demonio declara la verdad acerca de Dios. Y todo el mundo conoce a esta joven como una profetisa. Entonces, milagrosamente, ella declara, estos hombres son del Dios Altísimo y conocen el verdadero sendero de la salvación. Todos nosotros queremos cuando estamos buscando evangelizar a los demás, todos nosotros estamos pidiendo milagros de Dios. Dios haga algo para que mi ser querido o mi colega o mi vecino vea que tú eres verdaderamente Dios y que ellos vean y quedan asombrados y den su vida a ti como Dios. Pero ¿cuántos de nosotros cuando estamos tratando de evangelizar a nuestros amigos pedimos a Dios, Dios utilice la peor circunstancia en mi vida para demostrar que tú eres verdad? Oh, bien callados. Pero eso es lo que pasa. En vez de ser glorificado Dios con la mentira la verdad del demonio, Dios es glorificado con el sufrimiento de Pablo y Silas, porque los presos que están en la prisión con ellos, en vez de mirarlos a ellos como, esos son esos pastores que lo tienen todo y son todo, no, ellos lo ven como uno de ellos. Porque ellos están en su peor circunstancia en la vida y ahora el pastor está con ellos en su peor circunstancia. Pero la diferencia es, en vez de perder la esperanza, estos misioneros están adorando a Dios y alabando a Dios en medio de la circunstancia difícil. Y eso hace que Pablo y Silas ganen el derecho de ser escuchados por estos hombres en la prisión. Porque ellos dicen, ellos están en la misma circunstancia que yo, pero en vez de perder su esperanza, ellos están alabando a su Dios. Y el versículo 25 nos da una porción, una palabra chiquita, pero es increíble. Ellos los escucharon. No solo lo escucharon, le oyeron. ¿Cómo sé eso? Porque cuando viene el terremoto y Dios libera no solo a Pablo y a Silas, sino a todos los prisioneros, ¿qué pasa? Si fueras tú o yo en la prisión con Pablo y Silas, viene un terremoto y se nos caen las cadenas, ¿qué vas a hacer tú o yo? Vamos a salir corriendo. Pero ¿qué hacen todos los prisioneros? Se quedan. Esto es locura. Esto va totalmente en contrario al razonamiento humano. Todos los prisioneros se quedan ahí. Y la Biblia nos da otro secreto para ver por qué se quedan. Porque cuando viene el guardia y no hay electricidad, entonces viene a la parte fuera de la prisión y ven que las puertas están abiertas y saca su espada para matarse pensando que todos los prisioneros han huido y sabiendo que eso significa que para él lo van a matar. Porque él no puede ver dentro de la prisión, está todo oscuro. Pero Pablo, que está dentro de la prisión, viendo a la guardia que tiene su torcha de fuego, su luz, él grita, no te mates, porque estamos todos todavía aquí. ¿Y cómo responde el guardián? Entra corriendo, los ve a todos, ¿y qué le pregunta a Pablo? ¿Cómo seré salvo yo? ¿Por qué dice eso este guardia? Quizás estaba caminando por Filipo cuando la joven estaba profetizando que ellos sabían el sendero a la salvación. O quizás al estar custodiando a los prisioneros, él también ha oído a Pablo y Silas orando y alabando al Señor. Y quizás como todos los prisioneros que estaban escuchando y se quedaron, quizás él también quiere saber cómo puedo yo ser salvo. ¿Cómo puedo yo tener
esa aseguranza tal de que en mi peor momento, como ustedes están experimentando, no pierdo mi esperanza. Hay algo verdad dentro de ustedes que yo no tengo. La iglesia en Filipo nace en esa noche, en la cárcel. Años después, Pablo va a estar en Roma, condenado a la muerte, y él va a escribir una carta a la iglesia en Filipo. Y la carta nosotros lo llamamos Filipenses, y está en nuestro Nuevo Testamento ahora, inspirado por el Espíritu Santo. Y en esa carta que va a escribir a los filipenses en Filipo, Pablo dice lo siguiente en Filipenses 2, versículo 3 al 4. No consideren a ninguno más alto que el otro. No se consideren más alto que cualquier otro, sino háganse como un siervo a todos, para que todo el mundo conozca que Cristo es Señor. ¿Saben cómo le llamamos a esa carta de los filipenses? Lo llamamos como la carta del gozo. Porque aún en la prisión en Roma, Pablo va a escribirle a la iglesia en Filipo y va a decir, mira, han mantenido la fiel, han hecho todo bien, sigan en el camino de humildad que aprendieron de nosotros cuando estuvimos ahí hace un par de décadas y empezó la iglesia en Filipo. La adoración no es determinada por mi circunstancia, sino que la verdadera adoración determina cómo respondo a cada circunstancia en mi vida. Si yo valoro a Dios más que cualquier otra cosa en mi vida, no importa lo que está pasando en mi vida, porque no cambia el hecho de que Dios es Dios y que yo existo para su gloria. Entonces, cuando estoy caminando en bien, es para la gloria de Dios. Y cuando estoy en el peor momento de mi vida, es para la gloria de Dios. Mi adoración no cambia. Número 3, y con esto termino. Para experimentar verdaderamente a Dios a través de la adoración, debemos de ser rendidos al Espíritu Santo y llenos por Él. Rendidos y llenados por el Espíritu Santo. Mira, aunque el demonio alababa a Dios con precisión, literalmente el demonio estaba declarando la verdad de Dios y alabando, declarando que Él es el Dios Altísimo. Pablo estaba suficientemente en sintonía con el Espíritu Santo como para comprender lo que estaba sucediendo. Es por eso, como ya dije, en Filipenses, luego cuando manda la carta de vuelta a la iglesia en Filipo, dice, no hagan nada por egoísmo ni vanidad, como esa joven, ese demonio. No, más bien con humildad considera a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En otras palabras, no toda alabanza es adoración genuina. Es posible alabar a Dios sin adorarlo en absoluto. Pregúntate esta mañana, ¿hay algún aspecto en mi vida en la que he creado un ídolo al que estoy dando adoración por encima de ti, Dios? Hoy me arrepiento y tú llena el espacio ahí. Te pido que llenes ese lugar en mi corazón con tu Espíritu Santo. El guardia filipense y toda su familia creen en Cristo y son salvos, es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros en esta habitación necesitamos la salvación de Dios. Ninguno de nosotros ha ganado el favor de Dios. Pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dávida de Dios es la vida eterna. Todos nosotros merecemos la muerte y separación de Dios. Pero para todos nosotros Dios ha dado la oportunidad para misericordia.
Y en Romanos 10, 9 dice, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. En otras palabras, ese demonio que sabía la verdad, no practicaba la verdad. Ese demonio no es salvo. Aunque declaraba que Dios es el Dios altísimo y que el evangelio de Pablo y Silas iban a predicar es el verdadero sendero a la salvación, ese demonio no es salvo. Porque es una cosa creer la realidad de Jesucristo y es otra cosa declarar la verdad de Cristo. Y Pablo dice que los dos son necesarios para la salvación. Necesito creer que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz y que resucitó de entre los muertos, conquistando al pecado y a la muerte. Y gracias a esa creencia, debo de entonces declarar con mi boca que Él es Señor de mi vida. En otras palabras, necesito rendir mi vida al señoría de Cristo en vez de pedir que Cristo sea parte de mi reino y mis deseos. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos y da riquezas a todos los que lo invocan. Por todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Mira, si tú estás aquí y nunca has rendido tu vida al señoría de Cristo, hazlo ahora mismo. Ahí en tu asiento, ahí puse un ejemplo de oración, no hay nada mágico con estas palabras, es el sentimiento, ¿no? Dile, Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito tu misericordia y gracia. Creo que enviaste a tu Hijo Jesús para morir por mis pecados, como dice tu palabra. Y creo que resucitaste de entre los muertos, venciendo a la muerte y al pecado. Hoy te entrego mi vida. Haz de mí una creación nueva. Pon tu Espíritu Santo en mí para poder discernir tal como Pablo lo que tú estás diciendo y servirte a ti como Señor de mi vida. Haz de mí una creación nueva, pon tu Espíritu Santo en mí para que pueda ser perdonado y guiado por tu Espíritu. Y con eso la palabra dice que serás salvo. La Biblia dice que Dios pondrá su Espíritu Santo dentro de ti y te sellará con su Espíritu. Y que puedes saber con confianza que tú eres salvo. En unos minutos, en el segundo servicio, tenemos algunas personas que han tomado esa decisión y lo quieren hacer público. Y van a bautizarse. Y es una manifestación exterior de lo que ha pasado interiormente en ellos. Al morirse el antiguo ser y ser resucitado con Cristo como una creación nueva, lleno del Espíritu Santo, perdonado y libre de todo su pecado. La verdadera adoración es uno que reconoce a Cristo como Señor. Y si queremos experimentar a Dios en la adoración, es necesario que no simplemente alabemos al Señor, es necesario que nosotros adoremos al Señor, más que cualquier otra cosa. Es entonces cuando nuestra alabanza va a tomar poder. Es entonces cuando nosotros vamos a experimentar la regeneración del Espíritu Santo en nosotros al transformarnos en una creación nueva. No significa que van a cambiar las circunstancias inmediatamente de tu vida. Porque es posible que Dios quiere usar las circunstancias difíciles en tu vida para demostrar la verdad y el poder de Dios a los que están alrededor de ti en medio de circunstancias difíciles, mientras tú adoras a Dios en medio de tu circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y no hay persona que camine por esta tierra que no experimenta circunstancias difíciles en su vida.
Entonces ellos necesitan ver a alguien que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, que mantiene su esperanza y su gozo en medio de la circunstancia difícil, para que ellos vean que hay algo diferente en ellos y quieran saber la razón por la diferencia, y podemos nosotros, tal como Pablo y Silas, contarles a ellos y a sus familias la verdad de Dios, y ellos también rindan su vida al señorío de Cristo y experimentan la misericordia, el perdón y la salvación de Dios. Amén. Señor, nosotros queremos rendir nuestras vidas a tu señoría. Queremos que tú seas exaltado aquí en este lugar esta mañana. Señor, invitamos a que mandes a tu Espíritu Santo en esta habitación, y si hay alguien que nunca ha rendido su vida a tu señoría, Señor, que ellos lo hagan aquí mismo hoy día y que lo cuenten a alguien para que podamos estar orando con ellos, y exhortándoles a ellos, animándoles a ellos, ayudándoles a ellos. Señor, si hay alguien aquí que ha hecho eso, pero está caminando por una circunstancia difícil, una circunstancia fea, mala en su vida, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo hable claramente a su corazón y a su mente, y que ellos puedan seguir adorándote en medio de la circunstancia difícil. Señor, dales tu Espíritu Santo para que ellos vean claramente que en medio de la circunstancia que ellos están pasando, que tú puedes utilizarlo para el bien de ellos y para el bien de los demás alrededor de ellos. Que toda circunstancia, incluyendo circunstancia que viene del enemigo, tú lo redimes y lo utilizas para el bien de ellos y los demás. Eso es lo que dice tu palabra en Romanos 8. Así que, Señor, ayúdanos a no perder nuestra esperanza y nuestro gozo en circunstancias difíciles, sino a seguir adorándote a ti, valoreándote a ti más que la circunstancia, dejando que tu Espíritu Santo obre en y a través de ella. En nombre de Cristo pedimos. Amén. Ahora ahí no termina la historia. ¿Qué pasa al fin de la historia? Los magistrados de Filipo no sabían que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Tú no puedes torturar a un ciudadano romano sin que hayan pasado por un juicio. Dios no solo salva al carcelero, Dios no solo salva a su familia, Dios no solo salva a los prisioneros. Dios no solo empieza la iglesia en Filipo, que va a ser una de las iglesias más importantes de todos los primeros 300, 400 años de la iglesia. Dios redime y trae justicia. Y los mismos que torturaron y encarcelaron a Pablo y Silas vienen y tienen que pedirle perdón y rogar por sus vidas. Y Pablo y Silas pueden demostrarles a ellos compasión y misericordia, tal como ellos han recibido de Cristo, le pueden enseñar a ellos. Y gracias a eso, la iglesia es nacido en Filipo. Si nosotros adoráramos a Dios en nuestra peor circunstancia, tú y yo no podemos ver cómo Dios lo va a redimir y lo va a utilizar, pero Dios lo hará si seguimos adorando a Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles. Dios redime todo para su gloria. Amén. Alabemos al Señor esta mañana. Si tú estás aquí y has rendido tu vida al señorío de Cristo por primera vez, dile a alguien. Si estás aquí, estás en una circunstancia difícil y necesitas oración, coloca las manos así aquí en el altar, y habrá gente entrenado para orar contigo. Ellos estarán esperándote y orarán por ti. No es necesario compartir por lo que estás pasando, a menos que quieras. Si no quieres compartir, ven, ponga las manos así. Ellos orarán por ti y el Espíritu Santo hará lo que Él hará. No es necesario que tú les digas nada. Si quieres decirles, diles, para que oren con más intención. Pero el Espíritu Santo sabe. Alabemos al Señor, oremos al Señor, tal como Pablo y Silas, en medio de todas las circunstancias presentes aquí. Amén.